Tengan todos un excelente día. Con esta videoclase vamos a iniciar el apasionante camino hacia el autoconocimiento. En el día de hoy estaremos dando el significado y la correcta interpretación de lo que es el Logos. Para comenzar, tomaremos el texto de Juan con el cual él inicia o introduce su evangelio y dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bienvenidos a la escuela virtual El Despertar de la Fuerza. Ahora bien, para comprender correctamente el término logos que está usando Juan, es necesario ir a los antiguos pensamientos de esos sabios mistéricos. Entre ellos, vamos a comenzar a ver lo que decía Heráclito cuando en ese camino de autodescubrirse tuvo una experiencia muy profunda que marcó su vida con el logos que es compartido por todos. Y así escribió Heráclito: No habiéndome escuchado a mí, sino al Logos, es prudente y necesario confesar que todas las cosas son una. En cuanto a Clemente de Alejandría, él cita al legendario sabio Odeo, y así escribió él: He aquí el Logos divino, caminad como es debido por la senda de la vida y contempladlo, el gran gobernante del mundo, nuestro Rey inmortal. También debemos considerar que según el griego antiguo, la palabra logos tiene muchos más niveles de significación que la palabra verbo que encontramos en la traducción de Juan. Uno de estos significados tiene que ver con aquel que expresó Clemente, Orígenes, y se basaron sobre lo que ya Hermes, el antiguo Hermes, había interpretado, y dicen de la siguiente manera: El logos es la idea de las ideas, es decir, el logos es el pensamiento fundamental de Dios. Para Hermes, Clemente y Orígenes, el logos viene a ser ese primer pensamiento de la gran mente creativa de Dios, es decir, el que le da origen a todo lo creado en el universo. También el profesor Max Miller expresa que quien use los términos tales como logos, monógenes, el unigénito, el primogénito o el Hijo de Dios, están tomando como bases los gérmenes de la filosofía griega. De tal manera que cuando hablamos de Dios y el Logos, estamos hablando de una relación como tendría el Padre con el Hijo, es decir, el Logos es el Hijo de Dios, y que en el Padre hay una relación o un contenido relacionado con el Hijo, y el Hijo se encuentra relacionado con el Padre. También es importante que tengamos en cuenta la opinión de Heráclito cuando dijo: el Padre y el Hijo son el mismo, y Clemente escribió: el Hijo es la conciencia de Dios y el Padre solo ve el mundo tal como se refleja en el Hijo. El filósofo cristiano Orígenes también escribe: del mismo modo que nuestro cuerpo, aun consistiendo en muchos miembros, permanece unido por una obra. Es decir, que también asimismo el universo puede concebirse como un inmenso ser vivo que permanece unido por un alma única, que es el poder y el logos de Dios.
Vamos interpretando entonces, de acuerdo a todo este pensamiento mistérico, lo que quiso decir Juan con esto de el verbo o el logos. Y en primer lugar, es que Jesús, el histórico Jesús, es una encarnación del alma universal de la cual todos pertenecemos. En segundo lugar, que todos podemos llegar a alcanzar, a formar parte de esa alma universal siendo Cristos. Y en tercer lugar, Jesús nos dio el ejemplo de cómo alcanzar el camino para que todos lleguemos a formar parte de ese Cristo como el alma universal pensante que es el Logos. También es importante que tengamos en cuenta para esta clase el siguiente pensamiento, y es así, que Jesús, el histórico, Jesús ese que se predica y se enseña como alguien que vino a hacer milagros, en realidad es la encarnación de esa alma divina única, universal. Y de esta manera podemos expresar lo que está escrito, que el Padre no engendró al Hijo, es decir, en el tiempo pasado, sino que el Padre engendra al Hijo constantemente. Jesús en varias ocasiones, y tal como vimos en la clase anterior, nos dio ejemplo y nos enseñó cómo descubrir nuestro origen, nuestra esencia y quiénes somos. Al entender el término y la interpretación del Logos, estamos comprendiendo ya que formamos parte de Él y que siendo Cristos, en esa elevación y crecimiento, cada día vamos siendo más parecidos a Él. En esta carrera del autoconocimiento o ciencia del ser interior, lo que queremos transmitir es que con este conocimiento podemos llegar a conocer a Dios y conocer los registros interiores que nuestro Creador puso en nosotros. De esta manera podemos nosotros llegar a conocer todos los misterios existentes que hay escritos o grabados en nuestro interior, en nuestra vida desde una eternidad. Luego entonces, conocerse a sí mismos es conocer a Dios. Este es el misterio que se encuentra oculto desde tiempos antiguos. ¿Y cuál es? Que Dios se hace carne y se sigue haciendo carne. Esto es, que la mente creativa de Dios y ese primer pensamiento de esa mente creativa siguen trabajando juntamente para que nosotros los seres humanos podamos unir nuestra esencia divina con nuestra naturaleza humana. A esto fue lo que Jesús se dedicó para mostrarnos cómo alcanzar a ser Cristo. Es decir, que hasta ahora, en este instante y por siempre, Dios, la mente creativa y el primer pensamiento que es el Logos siguen trabajando para que todos nosotros alcancemos la iluminación y a ser el Cristo. Esto fue lo que Jesús expresó cuando dijo: hasta ahora el Padre y yo trabajamos. Gracias a todos nuestros suscriptores. Esperamos que esta clase haya sido útil y de tu agrado. Nos vemos en la próxima videoclase donde estaremos tratando un tema muy interesante. No te lo pierdas. Mostrar nuestras capacidades divinas y el misterio que estaba oculto desde los siglos. Dios se hizo carne y se sigue haciendo carne en ti.